Bueno, pues bienvenida, princesa. Buenas tardes, una vez más aquí en este café de princesas, que es un placer tenerte en casa y estar uniéndonos a este tiempo devocional con nuestro Señor, a este tiempo, a estos tiempos de refrigerio que Dios nos regala a través de estar en su presencia, a través de conectarnos con Él y conectarnos entre todas nosotras. Yo me siento muy contenta de saber que en este día has dejado todo para estar en la presencia de Dios, escuchando este mensaje. No importa si es en vivo o si lo harás en repetición, al final del día es exactamente lo mismo. Tenemos la oportunidad de ser ministradas por nuestro Señor, de estar en la presencia de nuestro Dios, sintiendo ese amor, esa plenitud que Él nos da y que de alguna manera pues esto va marcando nuestra vida para nuestro bien. Así que bienvenida en esta tarde. Y bueno, pues vamos a orar antes de iniciar, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que sea Él llenando nuestra vida. Precioso Dios, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos gracias. Muchas gracias te damos, Dios, porque hasta esta hora del día nos has dejado llegar y hemos llegado hasta aquí tomadas de tu mano. Y aún en los momentos más difíciles, Señor, tú has estado con nosotros. Bendito y alabado seas. Precioso Dios, queremos soltar todo el afán de la semana, soltar todos los pensamientos angustiantes e inquietantes, soltar todo esto, Señor, que en algún momento nos roba la paz, nos roba la atención. Queremos tener nuestra mirada puesta en ti, Señor, no en los afanes del día, no en las circunstancias que nos inquietan, sino meramente en ti, precioso Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, precioso Rey, porque tú eres bueno y porque tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, aun cuando no la entendemos. Pero creo, Señor, en este día y en esta hora, papito lindo, que tu palabra de hoy nos va a traer un entendimiento, nos va a traer una revelación que nos va a llevar a un nivel más allá del que estamos. Por lo tanto, te doy gracias, Señor. Oro para que toda argumento y toda palabra y toda defensa que se levante en nuestro interior contra el poder de tu palabra, Señor, sea derribada por el poder de tu Espíritu Santo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias, hermoso Dios, porque yo sé que tú quieres hacer cosas grandes y extraordinarias con cada una de tus hijas. Envía tu Espíritu Santo para que sea Él quien hable a través de mi boca y sea Él quien sea oído por cada una de las mujeres o de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Que nada del mundo venga a contaminar lo hermoso de tu palabra, Señor, ni venga a torcer el propósito de ella, para que tus hijas podamos tener un mayor nivel de gloria en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidas todas, bienvenida Nereida, San Juanita, bienvenida Leti, amigocha, qué bueno que estás aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema. Claris, bienvenida también. Vamos, es como un poco la continuación del tema de la semana pasada. La semana pasada decíamos, Dios, el tema era Dios transforma todo el mal en bien, ¿si lo recuerdan? Y hablábamos acerca de Génesis, aquel momento en el que José le dice a los hermanos, sí, yo sé que la intención de ustedes fue la de afectar mi vida, pero pues Dios lo transformó en bien, ¿ok? Ahora vamos a continuar un poco con este tema, entendiendo que Dios puede transformar todo el mal en bien, pero muchas veces va a permitir que pasemos por los procesos de transformación. O sea, Él va a cambiar todo a nuestro favor. Esa es su palabra, es su promesa. Yo la creo, yo la recibo en el nombre de Jesús para mi vida y la proclamo para tu vida. Pero también déjame decirte que Dios permite que nos pasen cosas porque tiene un propósito divino que está Él de alguna manera empeñado
en que nosotros vivamos para poder desarrollar en nosotros la mejor versión, porque realmente el plan de Dios fue maravilloso y perfecto, y a veces nosotros no nos estamos moviendo conforme a ese plan, sino que estamos peleando ahí, peleando contra Él las cosas que Él ha decidido que podamos vivir. Así es que hoy vamos a entender un poco más de todo esto, ¿ok? Bien, bienvenida Elizabeth, bienvenida Sandrita, un gusto verte, Sandy Romero. Y bueno, la cita en la que hoy nos vamos a basar para continuar con el tema de la semana pasada es Romanos 8:28. De hecho, yo lo comenté la semana pasada muy por encima, pero hoy lo quiero ver un poquito más a profundidad. Y dice este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, si tú amas a Dios y yo amo a Dios, está hablando de nosotras, de ti, de mí. Entonces sabemos que a las princesas que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, y todas son todas, ¿eh? Las buenas, las malas, las que me gustan, las que no me gustan, las que me frustran, las que me desesperan, las que me emocionan, las que me inquietan, todas las cosas tienen el propósito de ayudarme a bien. Esto es, dice el versículo, a los que a conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay un propósito de Dios para ti, para mí. Tú y yo hemos sido llamadas por Dios para desarrollar este propósito divino. Y cuando digo que es un propósito divino es porque Dios lo planificó para ti, para mí, desde antes de la fundación del mundo. Y a ti y a mí nos creó con un diseño específico para poder cumplir el propósito de que Dios determinó. Entonces dice, ok, a ustedes ya las llamé, ustedes me aman, por lo tanto, de aquí en adelante todo lo que acontece en tu vida tiene una finalidad porque tú tienes un propósito de vida. Ok, lo hemos hablado a lo largo de la clínica del alma, lo volvimos a ver la semana pasada, te lo repito hoy. El Espíritu Santo ha trabajado mucho en esta parte conmigo. Me dice, no te canses de decirles que tienen un propósito de vida. El peor problema que te puede pasar es pasar por esta vida sin conocer tu propósito. Las personas que no han todavía podido encontrar su propósito de vida se desgastan mucho más tratando de entender por qué viven lo que viven, por qué sienten como sienten, por qué piensan como piensan y se sienten confundidas y perdidas. Así que déjame decirte que necesitas, si no has descubierto cuál es tu propósito, necesitas pasar tiempo con Dios en intimidad para que Él te revele cuál es tu propósito de vida. ¿Ok? Y de acuerdo a tu propósito de vida, tú tienes también un llamado. Son dos cosas diferentes, pero van muy relacionadas. El propósito de mi vida ha sido enseñar a otras personas. Ese es, digamos que el talento o el don que Dios me dio es un don magisterial. Ese es el propósito de mi vida. Pero, pero como tengo este propósito, Dios tiene un propósito adicional y para esto ha hecho un llamado. Y el llamado de mi vida es venir y empoderar a muchas mujeres. Porque yo podría desarrollar mi propósito de vida, que es el de la enseñanza, dando clases de lo que sea. De todo lo que sé puedo dar clases. De cocina, de belleza, de cosmetología, de esteticismo, de estetacosmetología, sobre cómo escribir, sobre cómo desarrollar propósitos, cómo desarrollarte en el área del emprendimiento. O sea, de donde quiera lo puedo yo, en cualquier área puedo yo desarrollar mi propósito porque fui hecha con ciertos dones y ciertas características para desarrollar este propósito. Pero, además tengo un llamado. Y este llamado es, yo soy convocada por Dios para unirme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que toda la tierra le conozca, que no haya una persona que no haya sabido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. También está el propósito de que todos nos convirtamos en hijos, pero no podemos convertirnos en hijos si no pasamos primero por este proceso de reconocimiento de Jesucristo, de este proceso de evangelización. Entonces yo tengo un llamado ahí.
Y entonces el llamado se conecta con mi propósito de vida y entonces empieza a haber ahí un trabajo de parte de Dios para formar mi carácter, para formar mi temperamento y desarrollar mi carácter conforme a ambas cosas, mi propósito y mi llamado. ¿Sí está quedando claro? ¿No las confundo? Perfecto. Así que una vez que a mí ya me quedó claro que tengo un propósito y que tengo un llamado, ahora entiendo que todo lo que sucede en mi vida, y cuando digo todo es todo, lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, es parte de este proceso que Dios está haciendo para poder desarrollar mi propósito de vida, para poder desarrollar mi propósito específico y para que yo me pueda mover en el llamado que Él me ha dado. Yo no podría servirle a Dios como le sirvo ahora si Dios no hubiera trabajado tantas cosas en mi vida que no estaban alineadas a esta voluntad de Dios, que de alguna manera me afectaban en el carácter, me afectaban en la conducta, me afectaban en la forma de pensar, de alguna manera me limitaban para muchas cosas porque no las había desarrollado. Entonces, no es sino los procesos que Dios ha permitido que yo entre, lo que ha trabajado en mí. Y ahora mismo Dios está trabajando conmigo otra vez porque soy una obra que sigue estando en proceso, sigo estando en construcción. La Biblia lo dice, que Él nos va perfeccionando, porque no vamos a quedar completos hasta Jesucristo, hasta el momento en que tengamos este encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesús, es cuando dice, el tiempo se acabó. Pero en el mientras, nos están trabajando una y otra y otra y otra vez, ¿ok? Las circunstancias dolorosas o que te desagradan son el instrumento que Dios usa para desarrollar esa versión de ti que Él planificó. Normalmente la parte más extraordinaria de tu potencial no va a ser desarrollado en las cosas fáciles, en las cosas bonitas, en las cosas buenas. Esto es como la pasta de dientes para que salga, la tienes que apachurrar y ¡pum! Para que salga, ¿verdad? Porque si no, pues la pasta está bien a gusto dentro de su bote. Y si el bote, el plástico de la pasta pudiera hablar, gritaría, cada vez que uno la apachurra para sacarle la pasta. Es lo mismo, la palabra de Dios dice que nosotros somos las ramas que están pegadas a la vid. Y estas ramas tienen que dar fruto. Y cada vez que la rama da fruto, la rama es podada para que dé más fruto. Y luego le arrancan el fruto y se llevan el fruto. Y la rama, si pudiera hablar, yo diría, me duele, lloraría, porque con trabajo dio a luz todos sus frutos y luego venimos y se los arrancamos. Pero esa es la ley de vida para nosotros. Ahora, nos dice el Señor, pero separados de mí nada pueden hacer, así que me conviene en todo proceso estar unida al Señor Jesucristo. Amén. Dilo en voz alta. En todo proceso me conviene estar unida a Jesucristo. Otra vez. En todo proceso me conviene estar unida a Jesucristo. Y la mayoría de los procesos, si no es que todos, van a causarte al menos incomodidad. Dios te saca de la zona de confort y te lleva a vivir otro tipo de vivencia en la cual va a trabajar algo en tu vida. Amén. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Buenas tardes, Leti Herrera, bienvenida. Qué gusto. Bueno, ahora déjame decirte que lo malo que pudiera estar pasando en tu vida se va a convertir en bueno una vez que tú dejas trabajar a Dios más en ti que en las circunstancias. Va de vuelta. La fórmula, y márcalo ahí en tu cuaderno de notas, la fórmula
para que Dios convierta en bueno todas las circunstancias que no me gustan de mi vida, todas estas cosas que me causan dolor, que me causan tristeza, que me provocan angustia. La fórmula para que todo esto que no me agrada se convierta en bueno es dejar a Dios trabajar más en mí que en las circunstancias. ¿Cómo es esto? Ahí te va. La clásica oración, por favor, Señor, por favor, ayúdame en esto, resuélveme esto, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estás en una situación en la cual tu relación matrimonial no anda bien y empiezas a orar y por favor, Señor, salva mi matrimonio, por favor, Señor, este, eh, eh, cambia a mi esposo, por favor, Señor, ayúdanos a comunicarnos bien, Señor. Señor, por favor, enamóranos otra vez. Y Dios dice, a ver, yo lo que te he determinado a ti en una instrucción es ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposo es tu prójimo más prójimo. Prójimo es próximo. Entonces el más próximo es con el que duermes, ¿no? Así que para que este matrimonio mejore, voy a trabajar en ti. Voy a trabajar en tu capacidad de amar, voy a trabajar en tu capacidad de perdonar, voy a trabajar en tu capacidad de hablar, voy a tratar de que hables menos y escuches más, voy a trabajar en esa mala costumbre que tienes de estar adivinando en lugar de realmente escuchando lo que pasa, voy a trabajar en ti, en ese carácter explosivo o en ese carácter chillón o en esa actitud de extorsión que todo el tiempo lo estás chantajeando, o voy a trabajar en ti, en esa capacidad de decir claramente lo que necesitas, más que en el matrimonio, más que en enamorarlos, no voy a trabajar en ti, porque la forma en como tú quieres abordar el matrimonio no es la correcta, no es la que yo quiero, no es la que yo espero de ti, ¿no? Y realmente a mí me llama mucha atención cuando trabajo con matrimonios porque cada vez que toco este tema empiezan las mujeres y me van a perdonar, pero es que es muy común. La mujer tiene pajaritos en la cabeza cuando hablamos de amor, o maripositas o arañitas algunas. Y en lugar de ser claras y específicas y aprender a comunicar correctamente las emociones, los sentimientos, los pensamientos, queremos que el marido nos adivine, ¿no? Y de repente pasas y no sé, si eres como yo que me encanta el café y cualquiera me compra con un café, soy, soy muy barata, y pasa por un café, ay, qué rico huele el café, y el marido, oh, sí, huele rico y se va de largo, ¿no? Y al rato estás trompuda y, porque estás enojada. O peor, estás enojada, no. Y todo el enojo que tienes es porque pasaron y él no te compró el café. Pero tú ni siquiera se lo pediste. Pero es que él sabe que me gusta el café. Aún así, tenemos que aprender a comunicar nuestros deseos, nuestros sentimientos y todo esto. No sé por qué estoy metiéndome en esta área, pero yo sé que a alguien le está haciendo falta oír esto. Entonces dice Dios, yo no voy a trabajar en transformar tu matrimonio como el hada madrina que ¡pum! Y convirtió la calabaza en una carroza y a los ratones en caballos. Porque eso es fantasía, tarde o temprano van a regresar a la realidad. No, yo en lo que tengo todo mi enfoque puesto, dice Dios, es en transformarte a ti. Es cambiarte a ti, es trabajar en ti, es construirte a ti, es desarrollar tu potencial porque cuando yo te hice, yo sé todo el potencial que te puse y no lo has desarrollado o por ignorancia o por comodidad o por una combinación de las dos cosas o por veto a saber qué. Pero Dios dice, yo estoy determinado a desarrollar toda la grandeza que yo ya puse en ti. Amén. Buenas tardes, Aleli, bienvenida. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes, Caro, bienvenidas. Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere desarrollar? Carácter, esa es una cosa, y valentía. Son dos de los atributos que a todas las personas nos hace falta, pero a las mujeres del reino con mayor razón. Muchas de nosotras nos quedamos dañadas con estas situaciones difíciles, ¿eh? A muchas de repente no nos gustó que Dios nos procesara, habernos quedado sin trabajo, habernos quedado solas, habernos quedado a lo mejor abandonadas o desacreditadas o algo por el estilo. Y entonces
no nos gustó y la experiencia que vivimos nos provocó tanto dolor y tanto daño que de alguna manera nos encerramos y no queremos volverlo a intentar. Y creer que podemos reiniciar o así como hacer un reset en el corazón para volver a empezar es casi que imposible o al menos se nos dificulta demasiado. ¿Ok? No sé por qué tengo tanta sed yo. Bueno, entonces cuando nosotros pensamos de esta manera, realmente nos negamos a dar el siguiente paso, nos negamos a volver a confiar, a volver a creer, a volver a iniciar. Se nos cayó el negocio, ya no lo queremos volver a levantar. El hijo nos falló y ya no queremos ahora darle libertad al otro hijo. El primero se portó mal y al segundo es el que le jalas más la rienda. Y así te la puedes llevar. El marido te falló, ya no quieres volver a amar. Y esto nos lleva a algo que se llama estancamiento. ¿A qué te suena la palabra estancarse? Ponlo ahí en el chat. ¿A qué te suena la palabra estancarse? ¿Mm? Ok. ¿En dónde más lo ubicas? En el agua, ¿no? Cuando el agua no tiene un lugar para moverse, para salir, se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? ¿Sigue funcionando? ¿Sigue sirviendo? No. Hay un proceso de putrefacción, el agua empieza a enlamarse, ya no sirve, ya el agua que estaba destinada para dar vida ya no funciona y entonces empieza a dar muerte. Dice Alelí, estancarse es no avanzar del lugar, es quedarte ahí sin poder salir de esta zona y al avanzar muchas veces es avanzar hacia el progreso y no puedes. Y Luciana dice algo similar, dice estar sin avanzar. Elizabeth Villa dice quedarte en el mismo lugar. Y déjame decirte que el estancamiento se puede producir en diferentes niveles y así como en el agua, que el agua se pudre, así mismo se empieza a estancar nuestra vida en tres niveles trayendo putrefacción. Es decir, un proceso que nos va a jugar en contra. Amén. Dice, Caro, no saber qué hacer. Vamos a verlo de esta manera. Nos podemos estancar a nivel espiritual, al nivel del alma y al nivel de la conducta. ¿Ok? Son tres áreas donde puede haber un estancamiento y este estancamiento empieza a suceder porque yo me niego a creerle a Dios que todo el proceso por el que pasé tenía un propósito bueno. En lugar de ver el aprendizaje, en lugar de ver el desarrollo que me trajo, me quedo todavía viendo lo que me dolió, lo que perdí, lo que de alguna manera no me gustó, lo que me lastimó. El hecho de, no sé, que fui tratada injustamente, que de alguna manera me sentí defraudada. Y en lugar de ver todo lo demás que pasó, veo solo esto, entonces ahí me estanco. Entonces, a nivel espiritual, el estancamiento se manifiesta en una incapacidad de orar, en una incapacidad de estar conectada con Dios. Empiezas a orar y empiezas bien bonito, y cuando menos acuerdas ya estás pensando en el trabajo, ya estás pensando en la comida, en el menú del día, en las cosas que tienes que hacer, en que tienes un recibo que ir a pagar y ya no seguiste avanzando. Quisieras todos los dones y talentos que hay por ahí que ves y a ti no te llega ninguno. Tratas de aprenderte la palabra y no se te queda, no la memorizas. Estás tratando a lo mejor de subir de nivel espiritual, pero de repente ya las cosas del reino no te llaman la atención, te aburren y, ay, otra vez es el mismo tema, y otra vez la gorda está hablando de lo mismo, de cambio, está mejor la señorita Laura, ¿no? O la doctora Polo. Y entonces ya no crece tu espíritu. Ahora, el estancamiento espiritual
en realidad no es que te quedas aquí atorado, como dicen aquí, me quedo en el mismo lugar. No, en el estancamiento espiritual ya no te quedas en el mismo lugar, empiezas a tener un retroceso. Y ya estabas en un nivel en el que podías ayunar 24 horas y en el que podías orar y podías entrar en la presencia de Dios, todo. Y luego no pasa nada y luego quieres partir de ahí, continuar, no se puede, tienes que volverte a regresar otra vez al principio, otra vez con humildad, pidiéndole a Dios primero que nada perdón y tener otra vez, no sé, este caminar poco a poco para poder alcanzar las cosas que Dios había determinado que podíamos alcanzar, que ya estábamos viviendo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el estancamiento en el alma. Cuando tienes un estancamiento en tu alma, en realidad hay dos áreas en las que produce un impacto. Una es en la manera de pensar y la otra es en la forma de sentir. Y entonces, porque son como que van de la mano una con otra, ¿no? Entonces, al empezar a pensar, ya no pienso en la posibilidad de todo lo bueno, sino en la probabilidad de todo lo malo. Inmediatamente cambia el pensamiento. Mientras que ves un vaso a la mitad y el pensamiento positivo dice, oh, este vaso está casi lleno, el pensamiento negativo dice, este vaso, aunque está a la mitad, lo veo casi vacío, porque es el pensamiento negativo. ¿Ok? Entonces, cuando el pensamiento se estanca, empiezas a ver que las cosas que son posibles con Cristo en tu vida se vuelven poco probables, poco probables. Es que Dios nada más bendice a unas y a mí no me bendice. No bendice mi matrimonio, no bendice mi vida, no bendice mi negocio, no me ayuda en esto, no me ayuda el otro. Empiezas a tener temor, inseguridad, inquietud, afán, depresión, todas estas emociones. ¿Y por qué las empiezas a tener? Porque las emociones son producto de tus pensamientos y sobre todo los sentimientos, o porque una emoción puede ser pasajera, pero un sentimiento es algo que se empieza a instalar en tu corazón. Y entonces, detrás de todo esto hay un temor muy grande a no poder vivir en plenitud. Y empiezan ahí a combinarse una serie de circunstancias que te mantienen ahí angustiada, preocupada, afanada, y esto es empezar a morir. Así que el estancamiento del alma produce una muerte del alma. Y estás viviendo, te levantas, respiras, pero ya no vives en plenitud, no tienes la capacidad de tener gozo, todo el tiempo estás afanada y angustiada. Y lo peor de todo es que no sabes ni por qué, no sabes qué hacer con esas emociones y ya no estás buscando quién te la hizo, sino quién te la pague, porque no te sientes bien. No puedes amar, no puedes perdonar, no puedes disfrutar de la vida, no puedes alegrarte con las pequeñas cosas, porque todo el tiempo estás viviendo en estas emociones que te están destruyendo por dentro. ¿Ok? Así que tampoco es quedarte en el mismo lugar. No estás avanzando, pero no te estás quedando en el mismo lugar, estás quedándote en un lugar del cual Dios ya te había sacado. O sea, otra vez estás regresando y a nivel del alma, el alma está muriendo poco a poco. Amén. Ahora, el estancamiento conductual es cuando estás ahí ya con tu espíritu abatido, tu alma casi muerta, empiezas a ya no accionar lo correcto. Es decir, pues como estoy deprimida, ni me levanto. Como ando en la depre, pues ni siquiera hago el esfuerzo de amar. Pues como tengo mucho miedo y mucha preocupación, mejor ni lo intento. Entonces ya tu conducta también empieza a estancarte. Tu conducta te lleva a no intentar la grandeza, a no moverte conforme a lo que Dios dice, no puedes vivir en obediencia porque no crees que Dios está de tu lado y ese estancamiento en tu conducta tampoco te deja como estabas. Empieza a traerte pobreza y deterioro. Santo Dios. Sí, porque muchos al sentirse con todas estas emociones que no saben cómo tratar,
empiezan a buscar salidas falsas, empiezas a comer de más, empiezas a buscar la droga como una opción, empiezas a tener conductas que te esclavizan, como estar todo el día viendo la televisión o todo el día en las redes sociales, para fugarte de lo que no quieres experimentar, de lo que no quieres vivir, porque te duele, porque no te gusta, porque te preocupa, y entonces tu conducta te está llevando a acciones bien destructivas que te van a traer pobreza, que te van a deteriorar y que tarde o temprano te van a llevar a un lugar de cautiverio otra vez. Por lo tanto, el estancamiento producto del estar peleando contra Dios, el estancamiento producto de no querer aceptar la voluntad de Dios y cooperar con lo inevitable que Dios te pone, con una actitud de gratitud y de gozo, porque detrás de esta prueba hay una promoción. Entonces, este tipo de estancamiento que surge por el rechazo a la voluntad de Dios, no te deja en el mismo lugar, sino que te va a llevar a un lugar peor. Te va a llevar a un lugar de muerte, a un lugar de pobreza, de enfermedad, de deterioro, de pérdida de la paz, de la pérdida de tu identidad otra vez, a un total retroceso. Así que Dios, cuando está trabajando en nosotras, en realidad lo que quiere forjar son dos cosas. Tu carácter, que es la parte en la cual dices, no importa cuántas veces Dios trate, aquí estoy y no me rajo. Y aquí yo sigo porque yo le creo a este Dios. Y a lo mejor no tienes la fe suficiente, pero tienes el carácter para permanecer ahí, aunque sea porque Dios lo dijo. ¿Sí? Y la otra parte es tener el valor. Dios trabaja contigo para que aprendas a tener el valor para volver a intentar las cosas que primero te salieron mal. Y al mismo tiempo madurez para volver a empezar hasta alcanzar lo que un día iniciamos y entonces ver que realmente podemos llegar a un nivel mucho más grande, mucho más atractivo, con muchas más alternativas de opciones para tu vida. Amén. Nuestra esperanza y fe debe de movernos hacia la seguridad que en Cristo, eh, pod- a ver, yo debo de tener esperanza y fe para moverme hacia la convicción, hacia la certeza de que si yo vuelvo a intentarlo, pero tomada de la mano de Cristo, puedo lograrlo otra vez. Eso es lo que te quiero decir. A veces la gente dice, ya no quiero volver a vivir esto y me niego y no quiere volver a intentar algo. Pero es que a lo mejor la primera vez lo hiciste en tus fuerzas, ahora pruébalo en las fuerzas de Dios. Proverbios 24:16 dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Esto significa que este justo, aunque era justo, no pudo evitar la caída, pero además significa que aunque se cayó, tuvo valor y se volvió a levantar y dice, va de vuelta, ¿no? Los impíos caen en la desgracia, dice este mismo proverbio, pero el justo, aunque cae, se levanta. Es decir, no se queda tirado. Y no se queda tirado porque Dios extiende la mano y te vuelve a levantar. Amén. Gracias, Clarisa. Dice, me encanta todo lo de hoy. Amén. Pues todo lo de hoy es lo mismo de todos los días. Es el Padre amándonos. Es el Padre enseñándonos que no podemos vivir en fantasías. La gente cree que buscar a Dios y tener una relación con Dios es para vivir siempre como que en el limbo, no sé, en un lugar donde no te va a pasar nada. Y no es así. Dios no promete evitar tu caída, ¿eh? Porque Dios está más interesado en tu perseverancia que en tu comodidad. Tu comodidad a veces lo que produce es que ya no quieras ir por más. En cambio, las caídas nos llevan a ser confrontados primero con el dolor y luego con la parte de la resistencia. Oye, pues me caí, pero no me morí. Sí, me dolió mucho el batacazo, pero me paré y sigo caminando y sigo avanzando. Entonces tenemos que tener esta capacidad de mantenernos en la fe y además llegar al punto de entender que aún en medio de las caídas hay experiencias que Dios tiene para ti que no vas a vivir si no te caes.
que no vas a lograr si no te atreves a dar el siguiente paso. Te pongo un ejemplo. Pedro, cuando ve que venía Jesús y se dice que todos se espantaron y que vieron que Jesús venía caminando por el mar, y dicen, hay un fantasma, ¿no? Y le dice Pedro, si eres tú, Señor, mándame a caminar al agua, mándame a caminar en el mar. Quien hace la propuesta de caminar en el mar no fue Jesucristo, ¿eh? Fue Pedro. Pedro le dice, si realmente eres tú, entonces yo voy a poder cosas que estos no pueden. Y lo sabía porque conocía a los amigos, ¿no? Y le dice a Jesús, pues venga. Y Pedro, y nada más quiero que te imagines la escena, ¿no? Pedro en la barca pasando primero un pie, luego el otro pie, y no se hunde, sino que se queda de pie en el agua. Y dijo, ¡oh, chispa, sí puedo caminar! Y empieza a caminar y da un paso. Y de repente algo le pasa. Dios le dio la oportunidad de vivir la misma experiencia que Jesús, pero él se desconectó de Jesús. Dice Juan 15, separado de mí nada puedes hacer. Se separó de Jesús porque él podía hacer lo que estaba haciendo Jesús, que era caminar en el agua. Se separa de Jesús y ¡pum! Se cae. Ahora, viene Jesús, lo saca del agua y lo vuelve a poner en la barca. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos han de haber reído los demás de que, mira, se anda ahogando? Sí, pero ellos no probaron esa experiencia. Y a Pedro no le contaron lo que se sentía, lo probó en primera persona. No sé si me explico con esto. A veces necesitas esta caída para poder ver que ahí estaba la mano de Dios, porque se cayó y no lo dejó hundido, lo sacó del agua y dice, oh, fui sacado por el poder de Dios. Me pude haber hundido, pero no fue así. Amén. Dice Clarice, dice, sí, es que Clarice dice, me encanta todo lo de hoy. Y le contesté yo, bueno, todo lo de Dios siempre es bueno. Dice, sí, pero hace unos meses me quejaba y ahora estoy tan tranquila de cosas malas que pasan porque sé que está Dios y tengo fe. Pues me da gusto, Clarice, Clarice, me da mucho gusto que puedes entender que si Dios lo está permitiendo es porque quiere trabajar en ti, más que en tu vida y más que en tu situación, quiere trabajar en ti para que tú seas capaz de darle la vuelta a la situación. Que a veces ese es el punto. Yo quiero que Dios venga y lo haga todo. No, dice Dios, yo te voy a dar la capacidad. Señor, bendíceme y mándame finanzas. Dice Dios, no, yo te doy el poder para que tú hagas la riqueza. O sea, yo estoy dándote el poder a ti, pero quien va a hacer la riqueza eres tú. Yo estoy feliz en este matrimonio, pero de repente el matrimonio empieza a tambalear y empiezo a orar, Señor, ayúdame a divorciarme, porque consideras que esa es la solución. Dice Dios, no, yo te voy a trabajar en ti para que tú seas capaz de darle la vuelta a esta situación con madurez, con integridad, con autoridad y cambies y transformes esa relación. Entonces, hay muchas cosas que no queremos hacer, ¿eh? Que queremos que Dios las haga y Dios no lo va a hacer porque Dios está mucho más determinado a levantarte a ti, a trabajar en ti, que a levantar una situación que al rato no vas a poder sobrellevar porque tú no fuiste mejorada, tú no fuiste desarrollada en todo tu potencial. Amén. Ahora, hay muchas personas lesionadas por los fracasos de su vida, ¿eh? Muchísimas. Yo trabajo mucho en la consejería y normalmente vienen con un problema, pero detrás del problema en realidad hay dolor no sanado de fracasos pasados. Ujú. Y esto no les permite avanzar hacia donde el Señor ya tiene estipulado que lleguen. Y estas personas se están quedando en cierta forma estancadas porque sienten frustración, porque sienten miedo, porque se sienten con una razón válida, justificada para no dar el siguiente paso. Pero déjame decirte que Dios no nos hizo eh, tan débiles. Dios nos hizo capaces de soportar muchas cosas. Dios nos da desde niños una capacidad para soportar el dolor. Si no la tuviésemos, nadie caminaría. Porque en el primer batacazo que te dicen mientras dices los primeros pasos, ahí te quedarías estancado y no porque me da miedo, porque pues, si quiero caminar me caigo.
Y Dios trabaja contigo y dice, no, tú vas a dar otro paso aunque te duela. Y ahí vas, hasta que ya, y caminas. Eso fue primero cuando empezaste a caminar y al rato cuando empezaste a treparte a tus primeros carritos y tus primeras bicicletas y en los patines. O sea, te dabas batacazos, pero eran batacazos físicos. Esto te estaba preparando para los batacazos que te iban a ocurrir en el alma y en el corazón. Y dice Dios, y de todo vas a poder salir adelante. La que ha tenido un hijo, y máxime si lo tuvo de manera natural, sabe que en el momento en el que está con el dolor y con todo lo que te pasa, que ustedes ya la mayoría lo han vivido, la mayoría dice, pero no vuelvo a tener otro, nunca más. Pero al rato se te olvida y ahí vas por el segundo o vas por el tercero, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios te da la capacidad de sanar ese trauma emocional y espiritual y todo para que vayas por lo que sigue. Si no, pues, ninguna mujer tendría un segundo hijo porque nos dolió mucho. Jamás volveríamos a intentar las cosas porque nos dolió mucho. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque tal vez en este momento el dolor o la situación es tan grave que no sé cómo salir de ahí. Dios sí lo sabe. Y Dios lo que está haciendo cuando me permite que yo esté ahí, número uno es que está forjando mi carácter y número dos me está haciendo dependiente de Él. Porque si yo creo que lo puedo hacer todo, jamás tendría la necesidad de Dios. Uno llega a creer que no tiene la capacidad de salir de un problema. Pero, pero Dios dice, yo sé que sí puedes porque yo voy a trabajar en ti para que salgas. Y en medio del problema Dios te da ideas, te manda finanzas, te manda relaciones de personas que te ayudan. Y es impresionante, ¿eh? Yo recuerdo en una ocasión el testimonio de una amiga a la que quiero mucho y le mando un besote. Este, secuestraron a su esposo y le pidieron una cantidad de X. Y él, un hombre bueno, un hombre que ama y sirve a Dios desde hace muchos años. Y ella oró, a ella la abandonó hasta su iglesia, porque quién sabe en qué andaba metido el marido y no la quisieron ayudar. Yo todavía no la conocía. Y ella se metió en ayuno y en oración y con Dios directamente y Dios puso gracia en ese varón. Y uno de los secuestradores lo reconoció y le dijo, no le haga nada al contador. Él es muy buena persona, nos ha ayudado en algunas ocasiones, este, no tanto porque anduviera metido en cosas negativas, no, porque una persona buena, no le pongan un dedo encima. Y este hombre protegió la vida de su esposo. Una mujer a la que ni conocían les dio las escrituras de un terreno para que con eso pagaran el rescate. Y cuando dijo, bueno, pues, ¿cuánto asciende de verdad la deuda? Y la mujer les dijo, nada. Dios mandó que con ese terreno fuera rescatado. Entonces, déjame decirte que si ellos no hubieran pasado por ese proceso, tomada ella de la mano de Dios, ella en su casa con sus hijos orando y él en donde estaba secuestrado orando, ellos agarrados de la mano de Dios, pues no hubieran podido salir de ahí. Pero ellos al hacer esto se volvieron totalmente dependientes de Dios y dice mi amiga, dice, y yo pude comprobar lo que la palabra de Dios dice. Dios es mi defensa. Dios es la defensa de mi esposo, lo defendió y lo trajo a casa a salvo. Ese es el Dios que tenemos y Él quiere que tú lo conozcas en este nivel. El problema es que cuando ya tenemos ahí el problema, empezamos a repelar. Ay, es que mi Dios no me quiere. A mí Dios no me ayuda. El diablo, todo lo que a ti te pasa, el diablo lo transforma en mentira y te empieza a hablar y te empiezas a desanimar y tú empiezas a pensar, es que Dios tiene consentidos y yo no soy consentida. No puedo lograrlo por más que lo intento, ¿no? Hay algo malo en mí, hay algo que no funciona. No, mija, no hay nada malo en ti. Estás pasando por un proceso que es un proceso divino y glorioso, porque cuando lo atraviesas y dejas que Dios trabaje en ti,
lo que empiezas a experimentar es plenitud, es gozo, es gloria, son milagros, son maravillas, son cosas extraordinarias. Hubo un tiempo en mi vida en que yo tuve que pasar por un proceso en el cual tuve que volverme totalmente dependiente de Dios. Y yo ahí pude comprobar que los milagros financieros son los más fáciles de hacer. Ahí pude comprobar que Dios es fiel. Ahí pude comprobar que realmente me había dado autoridad. Ahí pude comprobar que la palabra de Dios se va a cumplir, la crea o no, la entienda o no. Al final tiene el poder de cumplirse. Entonces yo tengo que elegir, me pongo de acuerdo con Dios para que cuando la palabra se cumpla me bendiga, o me pongo de acuerdo con el diablo para que cuando la palabra de Dios se cumpla yo ya me quede afuera. Ay, ¿cómo ponerme de acuerdo con el diablo? Mira, ¿de qué hablas? Estás loca, ¿no? No, es que cuando tú no te pones de acuerdo con Dios, te pones de acuerdo con el diablo, no hay de otra. No te puedes quedar en el medio. En el asunto espiritual no hay nada como término medio, no hay una zona neutra, no hay un punto en el cual tú te quedas y no te mueves y no pasa nada, no. O dice la palabra de Dios, o estás conmigo o contra mí. Porque el que no recoge conmigo, desparrama, o sea, va para el otro lado, está con el enemigo. Entonces, o te pones de acuerdo con Dios en medio del problema, Señor, yo sé que tú eres mi solución, Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esto, Señor, yo sé que tú me vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, tu palabra lo dice, y empiezas a proclamar la palabra de Dios sobre tu vida, y empiezas a bendecir tu vida, y empiezas a decir, de este problema de salud yo me levanto, de este problema financiero yo salgo, porque tengo un Dios de poder, porque tengo un Dios que es maravilloso, porque tengo un Dios fiel, de este problema conyugal yo salgo mejorada y mi esposo también. De este problema con mis hijos algo grande va a pasar. Dios va a levantar algo. Entonces te pones de acuerdo con Dios proclamando la palabra de Dios. Pero si te pones y no, y cómo lo voy a hacer, y a mí siempre me pasa lo mismo, y cómo sufre, con quien te estás poniendo de acuerdo no es con Dios, entonces te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Le estás creyendo que tienes un Dios egoísta, que tienes un Dios miserable, que tienes un Dios al que no le importas, que tienes un Dios que no es capaz de hacer milagros. Es absurdo ponerte de acuerdo con el diablo, ponte de acuerdo con Dios. Así que si has estado en esta situación y has estado batallando por lo que sea tu matrimonio, sea tu salud, sea tu relación familiar, sea tu economía, sea ese negocio que con tanto amor lo pusiste, sea a lo mejor este sueño, ese trabajo al cual entraste con tantas ganas y ahora ya no estás disfrutando, sea lo que sea, en lo que estés batallando y sufriendo y en lo que te sientas lastimada y afectada, déjame decirte, Dios todavía está en el trono y Dios todavía puede convertir y transformar lo malo en bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues vuelve a intentarlo. El Señor puede hacernos el milagro con los mismos recursos que teníamos cuando fracasamos. ¿Cómo? Sí, o sea, Dios, a lo mejor yo ya tenía toda esta circunstancia y no pasó nada. Y Dios puede venir y sin que la circunstancia cambie, Dios, con la misma circunstancia, Dios puede hacer algo diferente. ¿De qué va a depender? De que le ponga atención a Dios, de que le escuche, de que le haga caso, de que le obedezca, de que le crea en medio del problema. Te pongo un ejemplo. No sé, recordarán aquella parte de la palabra que está escrita en Juan 21, donde dice que Jesús, que estaban pescando y antes de eso dice que ya Jesús ya lo habían crucificado, ya no lo veían. Y entonces Pedro se dice, voy a ir a pescar. Y los discípulos, no, pues vamos contigo. Y están pescando otra vez en el mismo mar, en la misma barca, con lo mismo, era la misma circunstancia que Pedro conocía ya porque él era un pescador. Y dice la palabra que no pescaba nada. Y entonces Jesús les dice, hijos, ya tienen algo ahí pescado para comer, ya. Y ellos le dicen, no. Y entonces él les dice, echen las redes al lado derecho de la barca. No les dice, a ver, vénganse para acá y yo voy a producir pescados. Es más, yo les voy a hablar a los pescados. Pescados, vengan a mí. O bueno, peces, estaban pescados, ¿verdad? Peces, vengan a mí.
y los peces salieron del agua, emocionados y vamos con Jesús, ¿no? O sea, no hizo eso Jesús, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Les dice, echa la red al lado derecho de la barca y ahí vas a encontrar peces. Y dice que ellos le hicieron caso, fíjate. Él les habló desde la orilla, ellos no lo identificaron en el momento, pero a pesar de eso hicieron caso y aventaron la red. Y dice que cuando la quisieron levantar, ya no la podían levantar por la gran cantidad de peces que tenía. ¿Ok? Y entonces cuando la ven que está la súper llena, en ese momento reaccionan, es Jesús. El que nos acaba de decir dónde están los peces es Jesús. No lo buscaron en el momento, no le hicieron caso en el momento, digo, no lo identificaron en el momento, pero a pesar de eso estaban tratando de seguir instrucciones, porque se habían acostumbrado a seguir las instrucciones de Dios por medio de Cristo, ¿no? Entonces, cuando ven que realmente funciona poner la red al otro lado de donde lo estaban haciendo, dice, este es Jesús. ¿No les dijo el Señor, vénganse, vamos a cambiar de barco? Uno más grande para que se metan más para adentro, ¿no? Tampoco les dijo, váyanse y muevan de barco, de lugar el barco. No, no los mandó a que navegaran hacia otro punto. Dijo, ahí mismo, en el mismo lugar. Solamente ahora haz las cosas de una manera diferente. Eso es lo que te está diciendo Dios. Jesús ya había resucitado. Esta palabra es, ya Jesús ya había muerto, ya había resucitado. Y cuando ya no vieron a Jesús, como que los discípulos se sintieron perdidos y Pedro regresó a lo de siempre. Dice, Voy a ir a pescar." Y ellos le dicen, vamos contigo. De alguna manera, yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a revelártelo para que tú lo entiendas de la manera en que el Espíritu Santo sabe que te conviene. Cuando tú ya no tienes esta relación íntima con Jesucristo, no lo tienes aquí cercano, invariablemente te vas separando de él y empiezas a regresar a tus antiguos patrones de conducta, donde resuelves en tus fuerzas, donde ya no oras, donde estás haciendo lo que estabas acostumbrada a hacer. Ahora, lo peor de todo esto es que tú eres líder, Pedro era líder, y entonces dice Pedro, voy a pescar, y que dijeron todos, vamos contigo. Como eres líder en tu casa, si tú te mueves del plan de Dios y regresas a los antiguos patrones de conducta, toda tu familia te va siguiendo a ti. Y luego todos están batallando, estaban todos en la misma barca, todos pescando, todos fatigados, frustrados porque no sacaban el pez. No hubo ninguno que dijo, bueno, a ver, que se vayan unos a pescar y yo mientras voy a ver si me encuentro por ahí algún conejo, una rata de campo o algo, para tener otra opción, ¿no? Ahí van todos en bola, siguiendo al líder. Siguen al líder, líder, líder. Y así te está pasando. Entonces es muy importante que estés atenta. Porque si te separas de esta comunión con Dios, aunque Pedro había vivido junto con Jesucristo todos los milagros, todo el poder sobrenatural, toda la grandeza de Jesús, aún con todo esto, cuando ya no lo vio, ya no le escuchó diciéndole lo que tenía que hacer, él regresó a su antigua vida. Y eso lo estaba llevando a estar trabajando en sus fuerzas. Jesucristo era más, para él era más un recuerdo que una realidad. Y eso es importante. A veces nos está pasando a nosotros eso. Pues sí, yo sé que Jesús es bueno y es milagroso, pero pues no tiene nada que ver conmigo ya. ¿Por qué? ¿En qué momento pasó esto? Porque yo tengo claro una cosa, Jesucristo nunca nos abandona, pero nosotros a Él sí. Cuando Jesús se les aparece, no lo hace para saludarlos, ¿eh? Ah, ¿cómo están, sino para ayudarlos con la revelación de dónde estaba la provisión. Pero ojo, no pescó por ellos. No se fue caminando sobre el mar y él aventó, a ver, yo avento las redes y yo voy a pescar para ustedes. Como les decía ahorita, tampoco les dijo a los peces, vengan a mí, peces.
no hizo el trabajo que les tocaba hacer a ellos y Él no va a hacer el trabajo que te toca hacer a ti. Él no va a venir a abrir el corazón para volver a amar. Él no va a venir a tratar de convencerte para que des otra oportunidad a esa persona que te falló. Él no va a venir a obligarte a que tú perdones. Tú debes de perdonar por ti misma. Él no va a venir tampoco a tratar de abrir o expander tu mente para que seas capaz de aprender cosas nuevas. Tú te tienes que meter a estudiar algo nuevo. Él no va a venir a abrir tu negocio y pásale, pásale, marchante, venga, venga, venga. O sea, él no va a hacer eso. Tú tienes que hacer esa parte. Él simplemente te va a dar la revelación de dónde está esta provisión de amor, esta provisión de ideas, esta provisión a la mejor de acciones, de conducta, a la mejor de estrategias para que puedas resolver el asunto que te tiene preocupada. Oh, gloria a Dios por ello. Dios en tu vida no es garantía de abundancia y éxito si tú no haces la parte que te toca. Ese es el punto. La gente dice, es que yo voy a la iglesia, Dios debería de bendecirme. En ninguna parte en la Biblia dice eso, no es bíblico. Que porque vas a la iglesia o el pueblo de Israel iba a la sinagoga o al tabernáculo, nada más por eso eran bendecidos. No, la palabra de Dios dice, y eso te lo dice en Deuteronomio capítulo 28, ve todas estas bendiciones que te alcanzarán a causa de la obediencia. Y la obediencia requiere de dos cosas, tres cosas. Primero, yo escucho la instrucción. Segundo, la creo. Tercero, la hago. Va de vuelta. La obediencia requiere de tres factores. Primero, yo oír la instrucción o leerla en la Biblia. Segundo, la creo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en tercero, la hago. Entonces, estas tres cosas son las que me van a traer el factor de la bendición, de la abundancia, de la prosperidad, de la sanidad, del amor, de la restauración, de la restitución, del éxito. Pero sin estas tres cosas que son parte de la obediencia, no lo vamos a lograr. Amén. Ay, juicio, están todas muy calladas. ¿Qué pasó? ¿No les gustó? Ahí vamos también, Dios me quiere bendecir, Dios me va a dar todo, Dios me va a dar revelación. Ajá, ¿para qué te va a dar revelación si tú no le obedeces? Entre más tú aprendes a obedecer su palabra y te mueves y caminas por fe y no por vista, mayor revelación te da Dios y la revelación es mucho más profunda y te puede llevar a un nivel mucho más grande, pero tú necesitas vivir el valor de la obediencia. Amén. Hola, Mónica, bienvenida. Así que, mi amada, yo quiero decirte que Dios quiere que tú lo invites a subir a la barca de tu vida. Es más, no nada más a la barca de nuestra vida, a la barca de nuestro fracaso. Si esa parte donde no hemos logrado vencer, en esa área donde todavía estoy batallando porque no logro esta cosa que sé que hace falta, ¿no? No logro estar sana, no logro tener un matrimonio estable, no logro tener una buena economía, no logro que mi negocio despegue, no logro que mi esposo y yo tengamos una buena relación. Aquí estoy fracasando. Bueno, ahí Dios está esperando que tú lo invites a subir a tu barca para que Él pueda cambiar totalmente esta situación y así poderte sanar de la herida, de ese fracaso. Y una vez sana de esta herida, ya puedes volver a hacer el esfuerzo. Dios no te va a cambiar a ese marido, Dios no te va a quitar este negocio, Dios no te va a sacar no, Dios te va a restaurar a ti para que tú puedas volverlo a intentar. Dios quiere y puede ayudarte. Pero tú y yo tenemos que salir de la dimensión del fracaso y procurar hacer todo con la guianza del Espíritu Santo. Cuando Pedro lo hizo con el Señor, pescó muchos peces, tantos que la red que los pescó casi se rompía, porque no es lo mismo que lo hagas todo en tus fuerzas que con las fuerzas de Dios. Pero mira, es que yo oro todos los días y no pasa nada. Pero es que cómo estás orando desde la posición del miedo y de la angustia y de a ver si ahora sí.
o desde la posición de autoridad, porque Dios ya te dio su palabra. Ahora eres, dice la palabra de Dios, que somos la esposa. La iglesia es la esposa del Cordero, somos la novia. Por lo tanto, todo lo que es de Él es mío. Estamos casados por bienes mancomunados. Y entonces tomo la autoridad. Estoy en la misma situación, pero ya no soy la misma persona. Estoy en el mismo problema, pero no soy la misma persona. Tengo fe, tengo sabiduría, tengo autoridad, sé cómo orar, sé qué hacer, sé qué reprender. Por lo tanto, ya estoy lista para echar las redes otra vez, porque ya no soy la misma. No es un asunto de que todos los días clames que por favor, Dios, ahora sí bendíceme. No, yo ahora vengo a esta situación, pero vengo en contra de lo que me está estorbando. Vengo con autoridad porque Dios ha trabajado en mí, no en la situación. Amén. Ese es el punto. Cuando José, acuérdense que esto viene desde la semana pasada que veíamos lo de José. Cuando José estaba en el trono, no era el mismo José soñador. Era un José que ya no nada más soñaba, sino que interpretaba el sueño y resolvió la implementación del sueño en la vida. Había cambiado José. No era el mismo niño soñador. Por eso es interesante. Amén. Ahora, Dios también nos permite que en medio de los fracasos y en medio de las caídas y de los tropiezos podamos experimentar el amor. Y a veces es el amor con otras personas. Por ejemplo, si te está pasando algo, tienes un problema de salud, Dios puede hacer que por medio de ese problema de salud conozcas a alguien que va a ser tu mejor amiga. La enfermera que estaba en el hospital mientras te tenían ahí con el oxígeno por el COVID y se convirtió en tu mejor amiga. O sea, Dios aún en medio de circunstancias difíciles las puede convertir en algo bueno para traer algo de riqueza a tu vida en medio de esa situación. Aparece aquella persona que de alguna manera te va a abrir el camino para que alcances lo que Dios dice que puedes alcanzar. Amén. Dice Alelí, cuando siento que no puedo, solamente dejo todo en sus poderosas manos. Él enseguida me abraza y me dice, confía en mí. Amén. Plenamente convencida de que sí, Aleli, porque a mí me pasa igual. Y realmente Dios siempre está con nosotros, ¿ok? En el libro de Eclesiastés hay un versículo que dice, mejor son dos que uno, ya que tienen mejor paga de su trabajo y si cayera uno, el otro lo levantaría, ¿no? Y luego dice que juntos se darían calor y no pasarían frío y ahí se va. Y esta misma palabra que Dios nos da en Eclesiastés nos sugiere que nos hagamos acompañar de alguien que nos pueda ayudar en los momentos difíciles. A veces el problema que tenemos es que lo quiero llevar todo yo sola y a escondidas y que nadie se entere y que nadie sepa lo que me está pasando. Y a veces necesitamos de alguien que puede comprendernos y que nos ayude a levantarnos, no de alguien que se alegre por nuestra caída. En esta historia de José, dice la palabra que cuando estaba en la cárcel, estaban también en la cárcel el copero del rey y no me acuerdo quién otro, el panadero, no sé, no sé quién eran dos. Y él les interpretó los sueños y cuando estaba con ellos les dijo, no se olviden de mí. Hubo alguien con quien estuvo en un momento específico. Y es uno de ellos el que se acuerda cuando el rey está tratando de que le interpreten el sueño y se acuerdan, oh, en la cárcel hay uno. Sí se habían olvidado de él, pero se acordaron y lo traen de la cárcel. Necesitamos a veces alguien que me pueda comprender, alguien a quien me pueda, con quien yo me pueda desahogar y que no se va a alegrar por mi caída, sino que va a estar ahí para que en el momento preciso me pueda ayudar a levantarme. O sea, el que le hable al rey y le diga, ¡ay, señor! Ahí está una chillona que no entiende razones, pero que necesita de ti y está intercediendo, ¿no? Entonces, ¿quién cumpliría entre tu círculo de amigas? ¿Quién cumpliría? Dice Aleli, qué bella palabra, recordé mi boda. Pues esa frase marcó mi matrimonio. Sí, es una de las promesas de las palabras que leen
cuando uno se casa, porque está muy bonita esta de Eclesiastés, y habla precisamente de la belleza de vivir en unidad con alguien. Amén. Así que si yo necesitara una amiga en quien confiar, ¿quién cumpliría con ese perfil? ¿A quién yo le podría contar lo que me está pasando? Te voy a dar un tip. A alguien que ya vivió algo parecido a lo tuyo y ahora te puede entender, pero que además sea madura, porque hay quienes vivieron lo mismo pero no son maduros y lo que hacen es, no sé, luego andarle contando a otros tus problemas, ¿no? Pero sí hay gente y puedes buscar a esa persona que está dispuesta a darte una mano, ya que solas siempre va a ser más difícil salir de una situación difícil o de un fracaso. Es muy complicado porque cuando estás en medio del fracaso, lo único que ves es el lodazal en el que estás metida y no ves dónde está la parte más segura para salir adelante, pero el que está desde otro lugar te ve y ve la situación y dice, mira, dame la mano, dale por aquí, es por acá, yo ya conozco el camino, yo ya salí de este lodazal. Ujú. Dice Mónica, madurez y empatía es lo que se requiere, sí, alguien con quien tú puedas sentirte segura porque es una persona que es madura, que no te va a juzgar y que además es empática, que tal vez no vivió exactamente la misma experiencia, pero sí ha vivido una experiencia de dolor, de fracaso y te dice, yo sé cuál es el camino y por lo regular el camino es Cristo, ¿no? Y te empieza a llevar por ahí. Amén. Puedes buscar a una persona que te exhorte, y a la cual le tengas suficiente confianza para que le puedas contar todo lo que sientes, cuál mal te sientes, cómo está toda la situación, teniendo la certeza primero de que no va a criticarte ni a ti ni tu situación, primero, y segundo, que tiene la suficiente madurez para ayudarte a salir adelante. Ahora, a veces sucede que no encuentras a alguien así, porque a veces ya te has ido aislando tanto que ya no sabes ni con quién contar. A veces ni siquiera con la familia, ¿eh? A veces los amigos, los familiares tienen buenas intenciones, pero no saben cómo ayudar. Pues entonces busca la ayuda de un profesional. Hay alguien que te puede ayudar, un terapeuta, un consejero, un mentor te puede ayudar a romper el círculo de fracaso. Pero por favor, no te quedes ahí tirada, no te quedes ahí en un estado de angustia y de fracaso, pero hay tiradas sin la capacidad de salir adelante. Amén. Mónica dice, exacto, Cristo es el camino, pero la oración es básica. Sí, muy cierto. Ahora, hay que ser realistas. El pueblo de Dios queremos seguir a Dios, pero seguimos siendo gente imperfecta, ¿eh? A veces la misma iglesia no cuenta con gente empática. A veces tampoco tienen un plan de apoyo para los heridos y los caídos en desgracia, pues a veces las iglesias son tan pequeñitas y pueden estar orando sin parar, pero a veces no tienen cómo ayudarte, porque el asunto del fracaso es difícil de entender y tratar desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios es un asunto de perseverancia y de diligencia bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, bueno, busca personas que tengan cierta madurez espiritual, que se dejan conducir por el Espíritu Santo, que te puedan ayudar a resolver esta situación, o al menos que te den el enfoque de Dios, el de Dios. Porque si buscamos la perspectiva humana, esta muchas veces nos puede llevar a juicio y a condenación. La gente es exigente y falta de misericordia, y a veces más en la iglesia que fuera de la iglesia, ¿eh? Uy, tan santita, y mira lo que le pasó, eso le pasó. Algún pecado debe tener por ahí guardado, y no es así. Y aun si lo tuviera, ¿qué le importa? O sea, pero a veces así es la reacción humana. En cambio, la perspectiva de Dios nos lleva a buscar al Espíritu Santo como aliado y como guía. Y cuando buscamos al Espíritu Santo, ahí viene un asunto completamente diferente. Dice Mónica, debemos abrir nuestras antenas. Dios pone a la gente indicada para ayudarnos. Él siempre está a un lado de nosotros. Así es. Y el Espíritu Santo nos ayuda sobremanera para encontrar a estas personas y a veces
Dios ya dio la respuesta, ¿eh? Muchas veces ya te la dijo, pero estás en una situación tan complicada que no logras discernirla bien. Y viene otra persona y te dice algo que tú ya traías en la mente y dices, oh, esto viene de Dios, es confirmación. A veces Dios va a buscar a otra persona solo para confirmarte lo que tú ya sabes que tenía que pasar. Amén. La perspectiva de Dios me encanta porque Dios no hace nada sin su espíritu. No se separa. El único triángulo amoroso que nunca ha tenido conflictos es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si está uno, está el otro. O sea, no hay manera de que tú tengas a Dios de un lado, a Jesús del otro y al Espíritu Santo volando como ve y dime entre uno y otro. Es una unidad perfecta. Así que cuando buscas a Dios, su Espíritu está sobre ti. Cuando buscas a Jesús, su Espíritu, que es el mismo, está sobre ti. Isaías 11, versículo 2 y 3, dice que estaba hablando de Jesucristo y dice que una de las características de Jesús es que va a reposar. Acuérdense que esto es una profecía mesiánica y dice que iba a reposar sobre Jesús el Espíritu de Dios. Y luego empieza a decir todas las características del Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Dios. Y entonces estas características que hablaba del Espíritu Santo sobre Jesús son las mismas características que están sobre nosotros que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Eso es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo que dijo Jesús, conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe al Consolador, al Paráclito. Y entonces es ese mismo espíritu con estos atributos sobre nosotros. Por lo tanto, si tenemos al Espíritu de Dios reposando sobre nosotros, como reposó sobre Jesús, hay sabiduría, hay inteligencia, hay consejo, hay poder de Dios, hay conocimiento. Hay temor de Dios. Y me encanta porque una parte de ahí dice que no juzgará según la vista de sus ojos, ni va a arguir por lo que oyen sus oídos, porque ya no va a depender de los sentidos humanos para tomar decisiones, sino de los sentidos divinos que están conectados con el Espíritu Santo y que realmente te están dando una idea, un plan, una estrategia, una solución del cielo, no humana. Y si humanamente dos son mejores que uno, perdón, imagínate cuando te vuelves uno con Jesucristo. Porque dice así la palabra, que seamos uno como tú y yo somos uno, papá. Es la oración de Jesús. Jesús quería ser uno contigo y conmigo. Dice, de la misma forma que el Padre y yo somos uno. Así que si te funciona, según la Biblia, que dos son mejores que uno en lo humano, imagínate cuando el segundo de la ecuación es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Te conviene. A mí me ha convenido. Y de verdad que Dios me saca de cada lío en el que me meto. Primero ando de socarrona por no hacer caso y luego cuando ya estoy en el lío empiezo a pedir ayuda y viene el Señor y digo, no siempre salgo bien librada porque sí me da mis buenos coscorronazos espirituales, ¿no? Pero como quiera me saca del apuro y me da esta revelación de lo que tengo que hacer. Y entonces entra esa parte de yo sé que sé. No sé si alguna vez lo has experimentado. Es una certeza que está aquí. Sé que sé que sé. Y por lo tanto lo voy a hacer conforme lo siento. Hoy platicaba con Luciana y dices que llegó un momento en el que tuve una certeza en esta decisión. Y yo, bueno, ese es el Espíritu Santo. Cuando estás realmente convencida y nadie va a cambiar esa convicción que tienes, es que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, y detrás de esto viene un ¿cómo les puedo decir? Un refuerzo de parte de Dios, un respaldo porque le hiciste caso. Amén. Hebreos 13, 20 y 21
Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, o sea, nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Ahora que Él, o sea, nuestro Señor Jesús, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, perdón, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estos versos de la carta a los hebreos nos hablan de que Dios nos hace capaces para hacer toda buena obra. Ay, creo que no me entendiste. Aquí tengo una evidencia y tú la puedes buscar en tu Biblia y subráyala ahí. Hebreos 13:20. Dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Si estás haciendo la voluntad de Dios, Él te va a capacitar para hacerla bien hecha. Gloria a Dios por ello. Si la voluntad de Dios es que estés casada, Él te va a capacitar para que seas una buena esposa. Si la voluntad de Dios es que sea madre, Él te capacita para que seas una buena madre. Si la voluntad de Dios es que seas empresaria, Él te capacita para que seas una buena empresaria, que seas diligente, disciplinada, buena administradora. Si la voluntad de Dios es que tú vayas y evangelices, Él te capacita para que hagas un buen trabajo. Si la voluntad de Dios es que tú lleves a otras mujeres a un nivel de transformación, Él te capacita para que lo hagas bien hecho. No hay manera de que pierdas en este plan. Yo le doy gloria a Dios por ello y suelto palabra profética para ti que estás ahí toda angustiada y no sé qué decidir y no sé cómo hacer. Dice el Señor, te he dado ya la revelación de mi propósito. Te he estado entregando poco a poco las cosas que quiero que desarrolles. No tengas miedo. Cuando yo te envío con poder, te envío con autoridad y además te capacito. Yo no estoy buscando gente capacitada, yo estoy capacitando a la gente que está dispuesto a creerme, a obedecerme y a actuar conforme le estoy diciendo que haga. Que cuando yo le diga que aviente las redes a la derecha, no le diga, ¿por qué para la derecha? Sino que diga, sí, Señor, y a la derecha y en el momento. El problema que estás teniendo es que sigues repelando y peleando porque la situación en la que estás no te gusta y tu alegadera no te deja escuchar la instrucción que Dios te está dando. Y todavía cuando la oyes la reniegas. Y te dice el Señor, mira, te voy a dar un hijo, pero ahorita no, ¿eh? Mira, te voy a dar un marido. Ay, pero que se espere tantito. Deja que baje unos kilitos para que cuando me encuentre bonita. No le pongas a Dios fechas, no le pongas límites. A veces nuestras oraciones limitan a Dios. Señor, dame una casita aunque sea chiquita. No, pide la casa que realmente ocupa. ¿Para qué la quieres chiquita y tienes 11 de familia? Ay, Señor, aunque sea allá en donde grita la mamá de Tarzán. Mija, pero allá no hay agua ni luz. No le haces, Señor, aunque sea ahí. Bueno, pues si eso es lo que quieres, yo te la puedo dar con agua y con luz y con todos los servicios. No sé si me explico con esto. Dios está tan interesado en desarrollar la mejor versión de ti que va a utilizar todas las circunstancias habidas y por haber para capacitarte para que puedas salir de ellas y puedas ir a más y vayas a más y lo puedas disfrutar. Yo admiro a la gente que tiene la paciencia para esperar hasta que Dios le diga que sí. Y puede que estar viendo ahí que el plan está y compro este. No, dice el Señor, ese no. Bueno, y se espera hasta que diga el Señor que sí. Eso me encanta. Pero veo otras tan atrabancadas. Pues si el Señor no me lo da, me lo compro yo sola, aunque me endeude, ¿no? Le estoy pidiendo a Dios que me ayude con esto y no me manda, pues ya acepté, ya firmé en Coppel. Dice a Dios que no te esclavices con las deudas. Dice el Señor que no pidas prestado ni andes de fiador. Sí, pero es que Él no me responde. Entonces, ¿qué hago? Voy y saco un préstamo. ¿Eso es de Dios? ¿Crees que hay bendición cuando lo desobedeciste? Es que ese es el punto. No te esperas a que Dios te resuelva, porque estás tan ocupada preparando tu estrategia que no puedes oír que Dios te está diciendo, mija, a la derecha, avienta las redes a la derecha. Ah, no, 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 yo voy para donde yo quiero, las quiero a la izquierda, para que vean que sí soy fuerte y sí sé hacer las cosas. Te estás metiendo en problemas adicionales a los que ya tenías. Que Dios nos perdone porque somos testarudas. Amén. Ay,
¿Por qué estoy metiéndome en esto? No sé, pero yo sé que más de una está recibiendo cocolazos y ya está diciéndole, Señor, mándame el casco de la salvación, me pongo mi casco de salvación porque mi alma está dura. Pues no, mija, no soy yo, es el Señor el que está duro, porque algunas de nosotros no entendemos todo esto. Es cierto que no éramos capaces, pero Dios nos hace competentes. Cuando tú y yo hicimos nuestra oración, nuestra confesión de fe y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, su sangre nos limpió de todo pecado y se llevó también toda la debilidad que teníamos y nos dejó ahora con la nueva naturaleza de Cristo. Por eso dice que Él nos prepara, Él nos equipa, Él nos enseña, porque ya nos transfundió su sangre, la sangre que tenemos ya se mueve con una naturaleza divina, pero a veces tú y yo apagamos esa naturaleza divina porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad en lugar de aceptar la voluntad de Dios. Y déjame decirte que el origen de la depresión está en la incapacidad de aceptar la voluntad de Dios. Y como no la quieres, y como no te gusta lo que Dios está decidiendo, entonces te enojas y al rato te deprimes y te desanimas y no quieres dar el siguiente paso, estás estancada. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando tú le crees a Dios, que tienes una nueva naturaleza, que el Señor está contigo y que como dice la palabra, en Jesucristo vivimos, nos movemos y somos, cuando el diablo viene y te dice, ay, es que no eres capaz, tú le puedes decir, en Cristo yo soy capaz. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el enemigo viene y te dice, pero es que te vas a perder de todo esto, mira que te van a quitar la casa, que te va, y tú le puedes decir, en Cristo soy más que vencedora. Él es mi pastor. Él cuida de mí. Él suple todo lo que necesito conforme a sus riquezas. Él pone en mi regazo medida buena, remecida, rebosante. O sea, tenemos que aprender que nuestros éxitos no dependen de nosotros ni de nuestra capacidad, sino que dependen del Señor. Hay que atribuírselos a Él. Él ha sido Él quien a través de su sacrificio me hace capaz para conseguir lo que ahora tengo. Yo te puedo decir, yo no podría ser quien soy en mis propias fuerzas. Tuve que aprender a ser quien soy en las fuerzas de Dios. Porque en las mías, créeme que sería otra historia. Pero en las de Dios, todo es diferente. Dios quiere librarte a ti y a mí de la frustración y del fracaso. Dios quiere librarte de la angustia y del temor. Dios quiere librarte de todo lo que te está sucediendo. Dice Pati, Él tiene cuidado de todo y en todo tiempo. Amén. Y te quiere librar de todo momento de inseguridad y de inquietud y de afán. Pero no necesariamente te va a mover de las circunstancias. Allí, en el mismo lugar donde fracasaste, Él te puede levantar para que tengas éxito. Ahí, en ese matrimonio donde parece que ya no hay nada que puedas hacer, ahí Dios te puede volver a levantar y volver a fortalecer tu matrimonio. Ahí en el mismo lugar en donde pusiste el negocio y no entraban ni las moscas, ahí el Señor puede hacer algo completamente diferente en las fuerzas de Él, con los planes de Él, con las estrategias de Él. Ahí en ese lugar de tu corazón en donde sientes que ya no puedes volver a amar, ahí Señor te puede volver a levantar al amor y a la esperanza y a la expectativa de toda la grandeza de Él. Ahí. No necesitas irte a otra ciudad, no necesitas cambiarte de trabajo, no necesitas porque ahí donde tú estás sintiendo que la presión ya no la soportas, que ya no puedes con los errores, que ya no puedes con lo que sucede, con el dolor del fracaso, de la tristeza, con la angustia, ahí el Señor puede hacer algo todavía, pero no lo va a hacer en las circunstancias, lo va a hacer en ti. A Pedro no le dijo, a ver, ahí espérate, te voy a echar un chorro de peces al mar. Voy a hacer que el mal aviente los peces en tu barca. Ahí le dijo, ahí en ese lugar donde estás y en esa misma barca, nada más cambia la dirección, cambia la estrategia, pero no cambies la meta. Cambia el método, pero no cambies la meta. ¿Sí me explico? Cambia la forma de hacer las cosas, pero no cambies la meta. Cambia tú, pero no cambies la meta.
Esfuérzate tú. Ahora ya sabes que no estás sola, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran amigo, que se ha subido junto con nosotros en la barca para enfrentar el fracaso, pero además su sangre te ha hecho apta, capaz y te ha preparado para que el fracaso y la frustración no se enseñoree de ti. Y todo lo que hagas te vas a dar cuenta que lo puedes lograr porque el Señor está ahí haciendo la obra en ti. Es Él el que debe de recibir toda la honra y toda la gloria. Y si todavía no lo has podido experimentar, es que hay algo que todavía te ha faltado trabajar. Y tal vez hoy sea el día en el que tengas que decirle, Señor, heme aquí, Señor, haz tu voluntad. Díselo. Señor, yo renuncio a hacer mi voluntad. Señor, yo renuncio a tratar de cambiar a mi marido, no lo puedo cambiar. Cámbiame a mí, Señor, ayúdame a cambiar yo. Yo renuncio a tratar de meter a mis hijos en cintura porque no me hacen caso y mejor cámbiame a mí y enséñame a ser la madre que mis hijos necesitan. Porque de veras, las mujeres queremos buenos hijos, pero no queremos ser buenas madres. Queremos hacer lo que es más fácil en lugar de hacer lo que tenemos que hacer. Trabajar para educar bien a mi hijo es fácil, pero es más fácil no hacerlo. Trabajar para levantar un negocio es fácil, pero es más fácil no hacerlo. Trabajar para poder tener unción y que el Señor me use es fácil, pero es más fácil no hacerlo. Entonces Dios dice, si no estás esforzándote, pues ¿qué resultados vas a tener? Si te esfuerzas, pero no lo haces conmigo, ¿qué resultados vas a tener? Si lo haces conmigo y no te esfuerzas, ¿qué resultado vas a tener? Pero si lo haces conmigo y te esfuerzas, ¿quién te puede detener? A ver, ¿quién te puede detener? Di en voz alta, si no soy yo, entonces ¿quién? Y si no es aquí, entonces ¿dónde? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? Porque Dios te quiere ayudar a ti, lo quiere hacer hoy y lo quiere hacer aquí. En esta ciudad, en la ciudad donde tú estás, en donde tú vives, en el hogar donde tú estás, no necesitas cambiarte de hogar, no necesitas cambiarte de iglesia, no necesitas cambiarte de nada, simplemente cambia tú, cambia tu manera de enfocar las cosas, tu manera de ver las cosas y deja que el Señor te muestre para dónde echar las redes. Amén, amén. Oremos. Si tienes alguna petición de oración, ponla aquí en el chat para pedir por ella mientras voy orando. Padre precioso, Señor, sella el poder de esta palabra en la vida de cada una de las personas. Precioso Dios, dile, yo te pido perdón, Dios, por tratar de hacer las cosas a mi manera. Te pido perdón, Señor, por enfocarme más en la caída, en el fracaso, en la desilusión, en el problema. Me enfoco más en lo que no tengo que en lo que tú me das. Me enfoco más, Señor, en lo que me duele, que en ti que eres el alivio y eres el bálsamo. Díselo con tus propias palabras, Señor, te pido perdón porque de alguna manera mi boca reniega en lugar de bendecir y de agradecer. Mi boca se queja, Señor. Mi boca cuenta todo lo que ha perdido en lugar de contar todas las bendiciones con las que ya estoy viviendo. Te pido perdón, Señor, porque me desenfoco con facilidad, porque entro a zonas de miedo y en el miedo mi fe no puede actuar, pero hoy te pido perdón, Señor. Y hoy tomo el desafío de creer que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que como dice Romanos 8:28, porque te amo, todas las cosas suceden para nuestro bien. Y el original dice que todo el universo confabula para darme lo que yo necesito. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha y di, yo recibo. Recibo esta palabra en mi corazón, la atesoro, me paro firme en ella, creyendo que cualquier cosa que pase en mi vida tiene un plan bueno, tiene un plan glorioso, tiene un resultado extraordinario, Señor. Padre, yo acepto, Señor, el desafío de creerte y de creer que realmente tu voluntad es así buena, agradable y perfecta porque hay un propósito para mi vida que tú estás desarrollando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estoy aquí creyéndote
Ahora dile, yo renuncio a querer hacer las cosas a mi manera. Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús al orgullo y a todas sus manifestaciones que me han impedido entrar en total humildad, obediencia a ti, Señor. Hoy elijo caminar por fe y no por vista. Hoy elijo creer cada una de tus palabras y obedecerlas tal y como lo dices, sin cuestionar, Señor, sin cuestionar. A donde tú me digas, yo obedezco, Señor. Y si tú me dices que lance la red a la derecha en tu nombre, Señor Jesús, yo lo hago porque he elegido creerte a ti. He elegido quedarme en esta situación esperando tu instrucción. Díselo, porque esa es la manera en la cual a Él le agrada cuando uno se sujeta a Él y le cree y se vuelve totalmente dependiente. Dile, Señor, elijo quedarme en esta situación creyéndote que me vas a sacar de aquí, Señor, que tienes un plan bueno para mí, porque tu palabra sí lo dice, que tienes planes de bien y no de mal, para darme un porvenir y darme una esperanza, y yo lo creo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo tu vida, mi amada. Amén. Vamos a ir viendo por la familia de Caro Ochoa. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la familia de Caro Ochoa. Tú sabes cuáles son sus circunstancias, Dios, tú sabes qué es lo que requieren, Padre. Yo me pongo de acuerdo con ella y me pongo de acuerdo contigo que tú eres la solución para cualquier problema, Padre. Oramos por el señor Fernando para que de acuerdo a tu palabra, Señor, él tenga bendición y tenga vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por el corazón de Silvia Elizabeth, Señor. Padre, tú has dicho que tú quitarás el corazón de piedra que hay en nuestro pecho y nos darás un corazón de carne sensible y que está dispuesto a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por sanidad y recuperación de cirugía de Alma de León, que fue operada ayer de su cabeza. Te damos gracias porque la pasaste por ese proceso y está con bien, Padre, pero ahora oramos por una recuperación rápida y milagrosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y yo tomo autoridad, Señor, en tu palabra, Padre. Oro por la salud de los hijos de Clarice y de su familia, porque anhelan tener un hogar propio, porque su esposo se acerque a Dios, para que se hagan los planes de Dios y no los de ella, porque ella ha elegido creer en poner la red a la derecha sin cuestionar. Amén. Padre, nos ponemos de acuerdo con la oración de Clarisa, Señor, y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo la vida de cada mujer que está siendo ministrada con esta palabra, Señor. Oro, Señor, que se despiertan los propósitos, se despiertan los llamados también para estas mujeres, Padre, que se restaura la identidad de las que todavía no la tienen clara, Señor, que tú pones en cada corazón la convicción y la certeza de su propósito, de su llamado. Padre, oro, Señor, porque se abran oídos espirituales, se abran ojos espirituales, Señor, por esos dones y talentos del cielo, Señor, que son derramados ahora mismo sobre tus hijas, para que puedan, Señor, moverse en su propósito sin batallar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por todas mis princesas, Señor, que siguen ahí en la guerra, orando, intercediendo por más mujeres, para que este ministerio, Señor, alcance a todavía más mujeres y las lleve, Señor, a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nos ponemos de acuerdo con Elizabeth Villa, Señor, orando por la salud de su esposo, declarando sanidad. Hablamos vida a todo hueso seco a causa de la enfermedad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablo vida a la economía de las mujeres, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo aquellas que no tienen un ingreso seguro, Padre, en el nombre de Jesús hablo y declaro, Señor, que hoy cobran vida los huesos secos de su economía, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, porque tú estás levantando una nueva generación de mujeres capaces de creerte y de obedecerte, Padre. Oro, Señor, también por nuestras iglesias, Señor, por el pueblo de Dios
que ha sido sacudido de una manera impresionante, Señor, desde el liderazgo, Padre. Oro para que haya una restauración y una restitución en cada una de las iglesias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por tiempos nuevos. Pongo en tus manos, Señor, el ayuno que se va a hacer colectivamente el día de mañana, del cual tú ya sabes, Dios, para que nos ayudes a sostenernos con tu presencia, Padre, y que haya un nuevo tiempo, un nuevo nivel de unción en la casa pastoral a la que pertenezco, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Alelí, por tus oraciones. Y bueno, las bendigo a todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus bendiciones. Las amo, las extraño, ya las quiero ver, ya quiero que se acabe esta pandemia. Ya sueño con una, pues ya la siguiente opción sería la posada, que pudiéramos hacer nuestra posada como cada año, que Dios siempre nos da un fin de año extraordinario con bendiciones, con promesas, con profecía, con cosas extraordinarias. Pues yo espero que podamos tener ya nuestra posada, pero si no, pues yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Mi amada princesa, bendigo tu vida. Realmente me siento feliz porque te conectaste, porque estás viendo este mensaje, porque estás aceptando la bendición de Dios en tu vida. Yo creo de verdad y me atrevo a profetizar que la gloria postrera es mayor que la primera, que así lo has de ver. A cada una de mis princesas originales, Laura, Bianca, Clau, Mari, mis primeras princesas, Leti Heredia, Sara, la doctora Sara. El Señor tiene una palabra para ustedes y dicen, ustedes que vieron la grandeza, porque a ustedes les tocó el levantar el grupo, el llorar junto conmigo, el orar y ayunar junto conmigo, es el Señor. Ustedes que ya vieron mi gloria y mi grandeza, la van a ver en mayor potencia. Solo no se suelten del Señor, dice Dios, al que conmigo está, yo no defraudo. Jamás dejo a mis amigos. Amén. Y dice, mujer, como has elegido la mejor parte, a ti es a la que mejor te va a ir. Así que las bendigo, mi Bianquis, mi Lauris, mis amadas princesas, cada una de las que estuvieron desde el principio, la Leti Heredia, que tremenda invitadora. Dice el Señor, viene más, viene todavía más tiempos nuevos para cada una. Bianca, tiempos nuevos, dice el Señor, y fuiste obediente, fuiste paciente. En ratos decías, ay señora, ¿qué estás jugando? Dice el Señor, yo no juego, Bianca. Mis planes son perfectos, viene tiempo nuevo. Y la otra promesa que estaba en el aire también se suelta, dice el Señor. El estorbo es quitado en el nombre de Cristo Jesús. Así es que mis amadas, Lauris, dice el Señor, ay, estoy renovándote, mujer. Ay, ¿tú crees que el ejercicio te renueva? Yo te estoy renovando más que el ejercicio. Amén. Pues las quiero mucho, las bendigo. Gracias para cada una. Sí, Alelí, vienen tiempos maravillosos. Gracias, qué bueno que estás viniendo al café, aunque sea virtualmente, algún día vas a estar aquí con nosotros, Alelí. Elizabeth, pues allá donde estás, este grupo es internacional, me ven mujeres del otro lado, Dios dijo que mi ministerio era internacional, pues ya tengo gente de Texarkana, ya tengo gente de Mission, de McAllen, y ahí vamos. No, y también tengo algunas que están de allá de Centroamérica. Así que bienvenidas todas, las amo y sé que el Señor está cumpliendo todo lo que ha prometido. Amén. Sí, Bianchi dice que él ya está viendo todo lo que Dios ha dicho. Claro que sí. Las bendigo. No quiero, ya saben, ya termino, no quiero cortar. Siento bien bonito saber que están aquí, pero bueno, tengo que ser mujer de orden, ustedes también. Es tiempo de empezar a preparar la cena del marido para que lo tengan contentito y les dé la oportunidad de estarse conectando cada viernes. Amén. Ok, antes de terminar, dice Aleli que pide oración por el eterno descanso de Luis Patricio, que falleció hoy, tenía 17 años.
que nuestro Señor lo reciba en su gloria. Amén. Me pongo de acuerdo con esto y oro no solamente por el alma de él, ya sabemos que Dios es maravilloso con los niños y bueno, 17 años todavía es una edad joven, así que creo en este tiempo la misericordia total de Dios, pero yo además me atrevo a orar por su familia, sus padres, sus hermanos, que Dios les dé consuelo, que Dios les dé gracia, favor. El Espíritu Santo sea ese bálsamo sanando su corazón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a todas, gracias, Caro, las bendigo a todas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las amo a todas, no nomás a unas, a todas. Bendiciones, bendiciones.